Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches a todos. Pues vamos a continuar donde nos habíamos quedado la sesión pasada. Estuvimos revisando un poquito acerca de ya evaluación de acciones. Entonces, esto lo habíamos trabajado en una sesión anterior todavía, en donde estábamos viendo la perspectiva contable de cómo podríamos hacer la evaluación de acciones. Veíamos que el problema que tiene esta perspectiva es que se enfoca en el pasado y en lo que ya ocurrió. Entonces, si bien es cierto, esta perspectiva nos deja un panorama muy objetivo, la realidad es que las acciones toman su precio de una manera un poco más subjetiva, en la que las personas van determinando en todo momento cuánto debería de valer la acción, basado en las suposiciones que tienen acerca tanto de los dividendos que vamos a recibir, como de la tasa de interés con la que tú deberías de estar valuando una determinada empresa. ¿Sí? Y entonces empezamos a desarrollar un modelo diferente en donde veíamos que si yo traigo a valor presente, que el precio de la acción del día de hoy debería ser el precio de mañana, más el dividendo que se pague en el futuro, traído a valor presente, ¿no? Tomando en cuenta el principio de ecuación de valor. Pero yo no conocía el precio el día de mañana o el precio uno, entonces lo hacía aplicando de manera recursiva. Otra vez el dividendo de una fecha posterior a ese primer dividendo y lo traigo a valor presente. Y así me iba sucesivamente hasta que llegaba a una serie infinita en donde pues yo tenía que traer a valor presente todos los dividendos que va a recibirse la empresa, pensando en que pues la empresa exista por siempre, ¿cierto? Y entonces hablábamos justamente de esto. Lo que nos va a estar determinando modelos en específico iba a ser la combinación de creencias entre el monto de los dividendos y también la tasa de interés. ¿Ok? Entonces vimos un primer modelo la sesión pasada en donde trabajábamos con dividendos constantes y tasa de interés constante, ¿no? De alguna forma era pensar en la combinación de supuestos pues más sencilla, ¿no? En donde pues realmente no hay cambios, no hay sorpresas, no hay novedades y al final todo se volvió una especie de perpetuidad con esta formulita, ¿sí? Estuvimos trabajando algunos ejercicios en donde veíamos qué pasaba si la tasa con la que yo evalúo una empresa es más grande que la tasa que se evalúa en el mercado o la tasa con la que yo evalúo es más pequeña. ¿Sí? Y entonces platicábamos un poco acerca de que yo estaba considerando que una empresa estuviera sobrevaluada cuando el precio en el mercado es más alto de lo que yo estoy estimando. Y entonces, en ese caso, yo pensaría que el precio debería de bajar y la estrategia a seguir sería hacer ventas en corto. Mientras que si yo estoy pensando que la tasa debería de evaluar, la empresa debería de evaluarse con una tasa más baja, voy a generar que la empresa esté subvaluada, por lo que mi decisión para invertir en ella sería comprar. ¿Por qué? Porque si el precio está más alto, perdón, más bajo en el mercado de lo que debería de estar de acuerdo a mi criterio, entonces mi esperanza o lo que yo estaría buscando es que el precio suba. ¿Sale? Entonces, continuemos un poquito con estas ideas y veamos estas distinciones entre una venta y una compra. ¿Sale? Hablemos primero de la compra. Y entonces, la compra era esta estrategia que yo estaba pensando cuando la empresa está subvaluada. Es decir, yo determino que la empresa debería de valer más, pero resulta que en el mercado está a un precio menor. Entonces, si mi evaluación funciona, lo que yo esperaría es que algo de este estilo está pasando. Conforme pasa el tiempo, el precio de la acción va a ir cambiando, ¿sí? Entonces, lo que yo estaría esperando es que el precio del día de hoy esté siendo tal que me permita que la acción haga algo como este estilo. ¿Sale? Y entonces, efectivamente, el precio del día de hoy es más bajo que el precio de la acción en una fecha en el futuro. ¿Sí? Entonces, la diferencia de precios entre el precio del futuro, vamos a ponerlo así como en una fecha, no sé,
una fecha T mayúscula. Entonces, el precio en el futuro contra el precio el día de hoy, pues va a haber una diferencia. Y aquí estaríamos teniendo como ganancia la diferencia que hay entre el precio futuro o el precio en la fecha del futuro y el precio en el día de hoy. ¿Sale? Entonces, esa ganancia sería mi utilidad. ¿Qué es lo que hago con esta operación o con esta compra? Justamente en este punto de entrada, compro y para perfeccionar mi compra, la termino con este otro punto en donde yo vendo. ¿Sí? Alternativamente, pensemos que efectivamente yo hago una evaluación contraria, es decir, conforme pasa el tiempo, el precio en función del tiempo, el día de hoy está aquí arriba y yo estoy haciendo una evaluación que hace que, pues, conforme pase el tiempo, yo esperaría que algo como esto que te estoy dibujando esté ocurriendo, ¿no? Y entonces aquí en la fecha T estaría esperando un precio que es más bajo del precio del día de hoy y entonces esta diferencia sería mi ganancia. En este caso, mi ganancia sería el precio cero, que se supone que es el precio caro, menos el precio en esa fecha T mayúscula que estoy trabajando. ¿Sí? Ahora, ¿el tema cuál es? Yo al hacer este movimiento podrías pensar, ah, bueno, entonces en este punto que está caro, aquí es donde vendo, y en este punto en donde está barato es donde compro, ¿cierto? El problema es que esta forma de hacer operación realmente no es posible. ¿Por qué? Porque para yo poderla vender, la tuve que haber tenido antes. ¿Sí? Yo no puedo vender algo que no tengo en este momento. Entonces, yo para poder vender necesito tenerla y para tenerla tuve que haberla comprado. Entonces, tendría que haber pasado lo mismo del lado izquierdo. ¿Sí? Tendría que haber pasado lo mismo del lado izquierdo. Es decir, primero tuvo que haber subido, llegar a este punto para vender y luego que bajar. Entonces, realmente no pude haber aprovechado la bajada. Porque esa venta que estaría haciendo aquí, estaría cerrando, esta venta que hubiera hecho aquí, estaría realmente cerrando una compra, no abriendo una operación. Entonces, el mecanismo tal cual no es una venta en sí misma, es algo que se llama venta en corto. ¿Sale? Y entonces lo contrario a una compra es una venta en corto. ¿Ok? Y entonces te explico un poco cómo funciona el proceso de una venta en corto para que entendamos porque es en esencia diferente a lo que hemos estado trabajando. Voy a hacerme un poco de espacio por aquí. Ok, entonces, para hacer una venta en corto, yo lo que voy a hacer hoy es, número uno, pido prestado el activo. Pido prestada la acción. Entonces, ya que pido prestada la acción, ya la tengo yo en este momento y vendo esa acción. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo pido prestada la acción a una persona que sí la posea. ¿Sí? La tomo y voy al mercado y la vendo y con eso consigo una cierta cantidad de dinero. ¿Cuánto voy a conseguir? Pues voy a conseguir este P0 que habíamos estado platicando. ¿Sale? Ahora, pasa el tiempo y en la fecha T, en algún momento en el futuro, lo que yo voy a hacer es compro de vuelta la acción. ¿Sí? Y la compro de vuelta idealmente a un precio más bajo. ¿A qué precio? Pues al precio PT. Y entonces, una vez que ya tengo la acción, la devuelvo con la persona que me la prestó. ¿Sí? Le devuelvo la acción al prestamista de la acción. Entonces, también en ese sentido,
la forma de perfeccionar una venta en corto no es como tal una compra, sino una recompra, ¿sale? Porque no es tal cual una compra como la original. Aquí estoy recomprando algo que yo ya tenía anteriormente y que después lo vendí, ¿sale? Entonces, a, a esta recompra también se le llama una salida de corto, para que no haya más confusiones, ¿ok? Pero fíjate entonces, contrario a lo que por mucho tiempo podrías haber estado creyendo, la venta o vender no es lo contrario que comprar. Vender es la acción que perfecciona la compra, es decir, compraste y luego se completa tu movimiento en el mercado cuando vendes eso que compraste. Ajá. Lo que es contrario a la compra es la venta en corto, ¿sí? Y pensemos un poquito, aquí voy a buscar hacer una especie de compresión en las imágenes o en los dibujos que estoy haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quiero enseñarte cómo efectivamente son contrarias. Fíjate, cuando yo hago una compra, ¿qué es lo que hago el día de hoy? Pido prestado la acción, es lo que hago en una venta en corto. Cuando yo hago la compra, quizá lo que necesito, justamente para poderla hacer, es pido prestado dinero. ¿Sí? Pido prestado una determinada cantidad de dinero. ¿Cuánto dinero? Pues P0. Después, ¿qué hago? La venta en corto decíamos que vendo la acción. Aquí lo que hago es vendo el dinero y lo cobro con la acción. Compro, a eso le llamamos compro la acción. ¿Sí? Esta acción de entregar dinero y recibir la acción es comprar la acción básicamente. ¿Sale? Pasa el tiempo y entonces si los precios subieron en la fecha T, lo que yo voy a estar haciendo es, fíjate, en la venta en corto compraba de vuelta la acción. Aquí es compro de vuelta el dinero. Entonces, conseguir de vuelta el dinero y entregar la acción sería equivalente a decir, vendo la acción. Y con ello recupero dinero. ¿Cuánto dinero recupero? Pues recupero PT. ¿Sale? Y por último, pago mi préstamo. ¿Sí? Pago el préstamo de dinero de la misma forma en la que a la persona que me prestó la acción se la devolví. ¿Te das cuenta? Entonces, en el lado de la compra, yo estoy haciendo básicamente el mismo movimiento, nada más que lo estoy haciendo con dinero en lugar de hablar de las acciones. Y en el lado de la venta en corto estoy haciéndolo con acciones en lugar de hablar de dinero. ¿Sí? Va de nuevo, el día de hoy pido dinero prestado de la misma forma que con la venta en corto, pido la acción prestada. Me deshago de ellos y consigo la otra parte, o sea, consigo la acción o consigo dinero en el caso de la venta en corto. Y cuando llega la fecha de expiración, si efectivamente pasó lo que yo esperaba, ¿sí? Intercambio de vuelta los activos, ¿sí? En el caso de comprar es doy la acción y recibo dinero, en el caso de vender en corto es doy dinero y recibo la acción, ¿sí? Y le liquido a la gente lo que sea que me hayan prestado. ¿No? En el caso de la venta en corto, me devuelvo la acción y en el caso de la compra, devuelvo el dinero que me prestaron. ¿Vale? Entonces, esta serie de movimientos tienen cuestiones interesantes. Por ejemplo, en la compra, normalmente con este dinero que estás pidiendo prestado, tú vas a trabajar o te van a solicitar una tasa de interés por ese dinero prestado. Ajá. Cuando hablamos de la acción, se acostumbra a manejar una tasa de arrendamiento.
que se conoce como lease rate. ¿Sale? Una tasa de arrendamiento. Es decir, como te van a prestar el activo y se corren cierto riesgo de que tú no lo devuelvas, entonces para prestártelo te van a cobrar una tasa de interés de la misma manera en la que te cobran tasas de interés cuando te prestan dinero. Pero particularmente cuando lo que se te presta es un activo, a esa tasa se le conoce como tasa de arrendamiento. ¿Sí? Entonces, fíjate, regresando al punto anterior, yo pienso que la acción está sobrevaluada, vamos con el inciso B primero, subvaluada. Pienso que la acción está subvaluada. Es decir, el precio actual lo veo aquí abajo y mi evaluación acerca de la empresa es aquí arriba. Entonces, yo pienso que el mercado está no dándose cuenta de esto y que por eso tiene el precio tan abajo. Pero que tan pronto lo descubran, lo que van a hacer es subir el precio de la acción a esos niveles en donde yo estimo que debería de estar. Por eso es que lo que busco hacer es una compra, porque estoy pensando que como la acción está subvaluada, el precio debería de subir para que realmente valga lo que yo digo que debería de valer. Si acierto, estoy generando una ganancia. Si no acierto, estaría generando una pérdida. Pero de eso se trata. Modelar de tal forma que seas capaz de determinar si las cosas valen lo que deben de valer o no. Ahora, en el caso de que la acción esté sobrevaluada, como en el caso del inciso A, entonces lo que hacemos es venta en corto. ¿Por qué? Porque cuando está sobrevaluada yo pienso que el precio está aquí arriba, que el precio está alto en este momento, cuando realmente debería estar más bajo. Entonces, si estoy en lo correcto, los precios deberían de moverse hacia abajo para que efectivamente se ajusten y lleguen al nivel que yo digo que deberían de tener, dadas las características de la empresa y la evaluación que yo estoy haciendo al respecto de ella. ¿Sí? Ahora, cuando tú estés más adelante en la carrera, en la materia de derivados, se va a volver a tocar este tema, sobre todo el de las ventas en corto. Y vamos a ir mucho más profundo con este concepto de la tasa de arrendamiento, ¿sale? Con la tasa de arrendamiento, la lease rate. Y ahí es donde vamos a hablar justamente acerca de cómo determinarla, cómo se utiliza, cómo representa, por un lado, un riesgo al momento de prestar el activo, pero por otro lado, hay muchos factores que determinan de qué tamaño debería de ser la tasa de arrendamiento y las formas en las que se debería de cobrar. Por ahora nada más me interesa que sepas que pues es una cuestión que es muy similar a una tasa de interés y que sirve para cobrarle a la persona, en parte por lo menos, algo por el concepto de el préstamo del activo. ¿Sale? Cuando hablamos de préstamo de activos, es arrendamiento lo que estamos trabajando. ¿Sabes? No sé si hasta aquí va quedando claro o si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, entonces parece ser que todo está en orden. No veo como dudas y todos me dicen que está claro. Entonces, vamos a continuar con otro modelo de evaluación respecto a lo que le puede pasar a las acciones. ¿Por qué? Porque este primer modelo del que platicamos, de alguna forma tiene una perspectiva más o menos simplista. ¿Sí? Es decir, no podríamos esperar que los dividendos de una empresa sean exactamente los mismos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo podríamos estar esperando, por ejemplo, que la empresa crezca, que la empresa se desarrolle. Y entonces hablar de que toda la vida, todo el tiempo te paga lo mismo, lo mismo, lo mismo, es como si dijéramos que la empresa no está volviéndose más grande. Ajá. Y fíjate a qué me refiero con esto. Cuando yo hago la evaluación de la empresa el día de hoy, ¿sale?
Decíamos, lo que yo voy a estar esperando es que en la fecha 1 me paguen el dividendo, en la fecha 2 me paguen el dividendo, en la fecha 3 dividendo, y así me voy hasta el infinito. Entonces el precio de la acción en la fecha 0 va a ser traerme todo esto a valor presente, que va a ser dividendo sobre la tasa de interés. Perdón, la tasa de interés. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, me colocara aquí en la fecha 2, por decir algo, justo después de que se pagó el dividendo, ¿qué pasaría? Pues yo esperaría que en la fecha 3 viniera un dividendo, que en la fecha 4 viniera un dividendo, que en la fecha 5 viniera un dividendo, y así me voy hasta el infinito. Entonces, para calcular el precio el día de hoy, hoy entre comillas, o sea, en la fecha 2, ¿qué es lo que hago? Tomo todos los dividendos futuros y los traigo a valor presente. Pero ¿qué pasa? Del mismo modo que aquí arriba, en el precio 0, resulta que hay una infinidad de dividendos hacia adelante. Entonces el precio en 2 también se vería dividendo entre I, de acuerdo a la fórmula que desarrollamos aquí. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues resultará que el precio en 0 debe ser igual que el precio en 2, y entonces, de hecho, o sea, bajo la misma lógica, en cualquier momento en el tiempo, el precio se mantiene constante. Hablando de fechas exactas en donde hay pagos de dividendos. ¿Sale? Entonces, si viéramos gráficamente este comportamiento, es como si el precio de la acción estuviera experimentando una cuestión de este estilo. Conforme pasa el tiempo, el precio va agarrando un ritmo así. Aquí está el precio, P0, pongámoslo así, empieza a subir, a subir, a subir, a subir, llega a este nivel en donde es P0 más D, llega a este punto, paga el dividendo y ¡pum! Cae nuevamente aquí al nivel de P0. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, se acumula, llega a la fecha de pago de dividendo y ¡pum! Otra vez llega a P0. Se acumula, se acumula, se acumula, llega a la fecha de pago de dividendo y vuelve a ser cero. Entonces, ¿qué ocurre? Me estoy dando cuenta que justo en cualquier momento antes, o sea, de pago de dividendo, aquí es como si fuera 1, aquí es como si fuera 2, aquí es como si fuera 3. Justo en cualquier momento de pago de dividendo, la acción vale lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y esto, regresando a la perspectiva contable, solamente sería posible si todas las utilidades se pagaran en los dividendos. Entonces, la consecuencia sería que en ningún momento se retendrían utilidades, y como no se retienen utilidades, la empresa sigue siendo el mismo tamaño todo el tiempo, y entonces no se puede desarrollar. Y si tuviera en algún punto la posibilidad de crecer, de hacerse más grande, esta posibilidad se ve limitada debido a que las acciones se mantienen en el mismo precio. ¿Por qué? Porque pues no se está reinvirtiendo la utilidad ni se está generando un crecimiento interno de la empresa, sino que nada más pues se le está pagando y pagando y pagando dividendos a los accionistas. Entonces, uno también como accionista tiene que ser uh, estratégico y ponerse a pensar que el hecho de que se reinvierta dinero en el propio negocio va a producir que el negocio pueda prosperar, que pueda crecer y que se pueda desarrollar. ¿Sí? Porque al fin y al cabo, si no crece, pues muy probablemente algún día va a llegar algún competidor y puede simple y sencillamente terminar con el mercado, o puede aprovecharlo y atenderlo de una forma más adecuada que lo que yo estoy haciendo. Entonces, este supuesto hasta cierto punto tiene limitantes, y la limitante más fuerte es pensar que como el dividendo es constante, pues realmente nunca voy a poder tener un mayor resultado que el que tengo ahora. Ajá. Entonces, eso da pie a que pensemos en una alternativa diferente, ¿sí? Un modelo en donde los dividendos sean crecientes, crecientes. Es decir, conforme pasa el tiempo, el dividendo
se va haciendo más y más y más y más grande. Lo cual tiene sentido. Si la empresa crece, entonces la empresa genera más ganancias y tiene sentido que a mí se me pague más como inversionista, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar justamente de la manera en la que pueden estar creciendo los dividendos. Y lo que vamos a suponer aquí, del mismo modo que aquí suponíamos dividendos constantes, era que el dividendo en una fecha en particular va a ser igual al dividendo en la fecha anterior multiplicado por un factor de crecimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? El dividendo está creciendo y esto tú lo habías visto en bases financieras o en teoría del interés como una progresión geométrica. Entonces estamos experimentando crecimiento en los dividendos y estos dividendos van a tener una progresión geométrica. ¿Sale? Del mismo modo, por ahora, y de hecho prácticamente en todos los modelajes que vamos a hacer, voy a asumir que la tasa de interés es constante. ¿Ok? Sobre todo, o sea, la búsqueda de asumir que el interés es constante es para que yo pueda utilizar fórmulas como las de aquí de anualidades y que esté cayendo en los supuestos adecuados. ¿Sale? Entonces, con esto en mente, pensemos, por ejemplo, cómo se vería mi línea de tiempo. Primero tendría aquí, en el primer año, un dividendo. Cuando llego al segundo año, va a ser un dividendo del mismo tamaño que el anterior, pero multiplicado por 1 más G. Para el tercer año, va a ser el mismo dividendo del año anterior, pero multiplicado por 1 más G. Entonces, ya sería D por 1 más G, que vuelvo a multiplicar por 1 más G. Entonces sería por, perdón ahí, 1 más G al cuadrado. Y el siguiente en la fecha 4 es el dividendo anterior multiplicado por 1 más G. Pero el dividendo anterior es de 1 más G cuadrado y al multiplicarlo por 1 más G se vuelve de 1 más G al cubo. Y así me iría yo hasta el infinito, continuando una y otra y otra y otra vez. Y entonces, con esto en mente, lo que yo voy a estar haciendo es determinar como el precio del día de hoy va a ser este primer dividendo multiplicado por B, más el segundo dividendo multiplicado por B cuadrada, más el tercer dividendo multiplicado por B al cubo, más el cuarto dividendo por B a la cuarta, más ta. Si yo llegara al késimo dividendo, lo que voy a tener es D multiplicado por 1 más G a la K menos 1, dividido entre B a la K, y así continuaría. ¿Estás de acuerdo? Ojo que aquí ya estoy como desde el principio pensando en que voy a extender esto hasta el infinito, ¿sí? Como lo que habíamos hecho en esta secuencia. Nota como lo que tengo aquí es una nueva forma de percibir el dividendo en la fecha J. ¿Sale? Y yo pienso aquí que el dividendo en la fecha J es justamente esta cantidad, D por 1 más G a la K menos 1. ¿Por qué? Porque para la fecha, bueno, la fecha K, perdón, ya habrá experimentado K menos 1 crecimientos. ¿Sí? En la fecha 1 no ha tenido crecimientos, en la fecha 2 creció una vez, en la 3 2 veces, en la 4 ya ha crecido 3 veces. Entonces en la fecha K va a haber crecido K menos 1 veces. ¿Sí? Ahora, en bases financieras o teoría del interés, tú llegaste al resultado de cuánto vale esta expresión. Y decíamos que era D sobre I menos G. ¿Sale? Si no te acuerdas, vamos a hacer una deducción muy rápida, en donde yo lo que voy a hacer es voy a tener P0 y lo voy a multiplicar por 1 más I. ¿Sale? Y entonces cuando yo P0 lo multiplico por 1 más I, D por B por 1 más I se vuelve D solita, porque B y 1 más I se cancelarían.
más D por 1 más G por B por 1 más I, te quedaría B solita. Porque B al cuadrado, uno de los B al cuadrado se cancela con el 1 más I. El siguiente D por 1 más G al cuadrado por B cuadrada más D por 1 más G al cubo por B al cubo. Y así me voy. O sea, todos los términos van a quedar de la forma D por 1 más G a la K por B a la K. ¿Sale? Bueno, técnicamente el késimo término sería K menos 1 en ambos exponentes. ¿Sale? Y entonces, fíjate, lo que yo haría a partir de esto es sacar la diferencia de la de abajo menos la de arriba. En el lado izquierdo tengo P por 1 más I menos P0. Es decir, P0 por 1 más I menos P sub 0. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Tengo D menos, no tengo ningún término que no tenga el factor B. ¿Ya viste? Entonces puedo dejar la D aquí solita. Luego tengo D por 1 más G por B. Y luego aquí tengo D por B. ¿Estamos de acuerdo? D por 1 más G por B. Y tengo también D por B. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo D por 1 por B y D por G por B. Y el D por 1 por B lo cancelo con el de aquí arriba. Entonces nada más me queda D por G por B. D por G por B. ¿Estamos de acuerdo? En el siguiente empiezo a tener problemas. ¿Por qué? Porque este se desarrolla al cuadrado. Sin embargo, puedo tomar D por 1 más G y luego lo multiplico por 1 más G. Y entonces, en el 1 se cancelan y en el G te quedaría el término. Ajá. Entonces, nota cómo esta secuencia está teniendo un poquito de complicaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a aproximarme a ella a partir de un término diferente. ¿Por qué? Porque lo que está pasando aquí es que cada uno de los términos de esta sumatoria es idéntico al anterior, salvo que está multiplicado por una constante. El tema es que la constante no es 1 más i. ¿Sí? Voy a escribirla nuevamente. Sería P0 va a ser igual a D, y lo voy a poner de esta manera. D entre 1 más i, más D por 1 más G entre 1 más i al cuadrado. Y luego tengo D por 1 más G al cuadrado y lo divido entre 1 más I al cubo, más D por 1 más G al cubo entre 1 más I a la cuarta. Y así continuaría, ¿cierto? Era lo que teníamos aquí en la primera expresión. Nada más que en lugar de ponerlo con V's, ya estoy poniendo el término como una división para que se note lo que ocurre. Entonces, si yo tomo este segundo término y lo divido entre el anterior, ¿qué es lo que voy a tener? D entre D se cancelan, 1 más G no hay nada que lo cancele, y 1 más I al cuadrado entre 1 más I te queda 1 más I. ¿Ya viste? Entonces, la razón de cambio no está siendo solamente el 1 más I, sino que es otra cosa. Fíjate, si yo divido este término, el cuarto, entre el tercero, tengo D entre D, se cancelan. 1 más G al cubo entre 1 más G al cuadrado me queda 1 más G. Y 1 más I a la cuarta entre 1 más I al cubo me queda 1 más I. Entonces, nuevamente, esta de aquí es la constante que hay en la secuencia numérica. ¿Qué es lo que voy a hacer para poder yo encontrar fácilmente el resultado que habíamos tenido? Voy a tomar P sub 0 y lo multiplico por justamente 1 más G entre 1 más I, que es el factor constante que habíamos visto en esta expresión. Y entonces, el resultado que va a pasar, cuando lo aplico con esta primera D, pues voy a tener D por 1 más G entre 1 más I
al cuadrado. Uno por este y otro por este. Más, tomo el segundo término de la sumatoria. D por 1 más G, tengo la D, y va multiplicada por 1 más G, pero ahora es al cuadrado. Uno por el de aquí y otro por el del término que estoy multiplicando como constante. Y queda dividido entre 1 más I al cubo. Más el siguiente término sería D por 1 más G al cubo, ¿sí? Porque es el anterior multiplicado por 1 más G, entre 1 más I al cubo por 1 más I sería 1 más I a la cuarta. Y así continúo hasta el infinito. Y entonces, ¿qué hago? Aquí lo que voy a hacer es tomo la secuencia de arriba y le voy a restar la de abajo, es decir, P sub 0 menos P sub 0 por 1 más G entre 1 más I. Y entonces, ¿qué pasa? Este primer término D por 1 más I aparece solo. Pero resulta que si yo tomo este término, se puede cancelar con el primero de la segunda serie. Y el tercero se va con el segundo. Y el cuarto se cancela con el tercero. Y el quinto con el cuarto. Y así me voy hasta que termine. El tema es que no termina. Entonces, de aquí a infinito todos se van cancelando uno con otro. Y al final solo me queda este término que no se canceló con nadie. ¿Qué es lo que hago ahora? Simple y sencillamente lo que voy a hacer es, me doy cuenta que del lado izquierdo puedo sacar un factor común con P sub 0 multiplicado por 1 menos 1 más G entre 1 más I, ¿cierto? Y aplicando álgebra de fracciones, pues ahí voy a tener factor común 1 más I, y sería 1 más I menos 1 más G. Y entonces el 1 se cancela con el 1, y me queda que esto es P0 por I menos G entre 1 más I. Y esto va a ser igual a D entre 1 más I. Entonces, el 1 más I en los dos lados se cancelaría, si te das cuenta, y lo que me quedaría es que P sub 0 debería ser igual a D entre I menos G. ¿Correcto? Entonces, este modelo que estábamos haciendo, nuevamente me llegó a este resultado. ¿Qué es lo que hace este modelo de dividendos crecientes? Me dice que el precio que va a tener la acción es el siguiente dividendo dividido entre I menos G. ¿Por qué sé que es el siguiente? Porque el siguiente dividendo a la fecha sub 0 es el dividendo que vale D. Si no fuera el siguiente dividendo y habláramos de un dividendo cualquiera, estaría hablando del dividendo de la fecha 2 o el dividendo de la fecha 3 o el dividendo de la fecha 4. Entonces, este modelo lo que te dice es que el precio de la acción es el siguiente dividendo que vas a tener dividido entre I menos G. ¿Correcto? Entonces, lo que vamos a estar haciendo mañana es aplicar este modelo. Vamos a utilizarlo para hacer algunas evaluaciones de empresas y de una vez te anticipo un poquito. Justo con este modelo vamos a perder un poco esta característica que veíamos del modelo de dividendos constantes. Pero está bien, porque decíamos que no tiene sentido que los dividendos siempre sean de exactamente el mismo tamaño y que nunca crezcan y que la empresa en sí mismo no se desarrolle porque la acción siempre vale lo mismo. Ajá. Entonces, el día de mañana vamos a ver cómo, bueno, más bien en la próxima clase lo que vamos a hacer es ver justamente cómo evoluciona esto. ¿Ok? En cuanto al desarrollo y la conclusión de este modelo, ¿hay alguna pregunta, alguna duda o todo va quedando claro, chicos? A ver, creo que por ahí hay creo que Belén Flores quiere hacer una intervención, pero no estoy seguro.
que si puedo poner la última diapositiva. Ok, supongo que es esta, ¿no, Belén? Ok, los demás parece ser que todo está claro. Entonces, por ahora vamos a detener la sesión hasta ahí. ¿Sale? Te agradezco mucho tu atención y espero verte en nuestra próxima clase. Muy buenas noches a todos, chicos.